Muchachos, vamos a continuar ahora con el grupo de bacterias gram positivas de forma de bacilo o aquellas que tienen estructuras alargadas, ya lo vimos en el bloque pasado. Cuando las bacterias se están generando, hay estructuras enzimáticas y proteicas que se encargan del ensamblaje de la forma de la bacteria. Estos se llaman la formación de los planos de división. Esto es lo que va a determinar que una bacteria sea forma esférica, forma central, forma de núcleo, otras unas formas alargadas, y de acuerdo con la actividad de las enzimas, veremos entonces que hay extremos romos, extremos redondeados, formas prominentes, estructuras curvas, y hay otros que tienen la combinación de ambas, se llaman cocobacilos. Y esto, como se los mencioné anteriormente, va a depender de la actividad enzimática de las enzimas. ¿Qué sucede? Cuando la bacteria se está generando, estas enzimas trabajan más de lo que obviamente ocurriría en un coco, y por eso es que se produce una estructura alargada y allanada, por así decirlo, y formaría lo que llamamos la estructura de un bastón. A estas bacterias se llaman bacilos. Y a estas bacterias que vamos a estudiar en esta clase, las de importancia médica, ¿quién les atribuyó el nombre? Específicamente el género se llama bacilos, que corresponde a su estructura morfológica. Este género bacteriano es muy amplio, diverso y se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza, salvo que son 3 especies bacterianas que son las más importantes que generan entidades clínicas. Fíjense, vemos en la imagen un wok con la preparación de un arroz. No sé si la definición sería propiamente arroz chino, porque es que hay tanta diversidad cultural que hasta ahora no sé si se mantiene así, pero lo que vemos es un wok con un arroz frito y algunos vegetales. Lo que quiero demostrar con esta imagen es que estas bacterias, específicamente el Bacillus cereus, se transmite a través de alimentos recalentados y específicamente el arroz, el cereal arroz, en combinación con vegetales que no se han lavado ni se han desinfectado adecuadamente, y estas pueden ser el vehículo o el arroz recalentado para transmitir el agente etiológico de esta enfermedad, que produce dos presentaciones: la intoxicación alimentaria y la toxi-infección alimentaria. Para comprender específicamente cómo es el comportamiento de este género bacteriano, primero hay que comprenderlo como es desde el punto de vista taxonómico. La clasificación de este género es muy interesante. Inicialmente los taxónomos decidieron que se denominarían firmicutes, salvo que la etimología de esta palabra, del griego y del latín, denominaba que firmi quería decir algo firme y cutes de piel, que a la traducción literal tendría que decir una piel firme, pero todos sabemos que las bacterias no tienen piel. Entonces, lo que querían decir era que tenían una pared gruesa de peptidoglicano y, como lo corroboramos en la imagen que ustedes ven a su mano derecha, a la tinción de Gram, revelan que son bacterias gram positivas por captar el cristal violeta o la violeta de genciana. Después los taxónomos se dan cuenta que en este grupo también se ubicaba un grupo de bacterias llamado molicutes. Y los molicutes dentro de ese grupo ubicaban a unas bacterias denominadas Mycoplasma. El género Mycoplasma comparte características con las bacterias gram negativas y otras características adicionales de membrana que son muy diversas dentro de la clasificación según las membranas celulares. Fíjense, se habla de la presencia trilaminar, posiblemente que hasta tengan 3 capas de membrana, la presencia de
colesterol, y esto ya lo diferencia de las procariotas, ya pasa a ser eucariotas. Sin embargo, por no poseer orgánulos específicos de este grupo de células, entonces ya la va a procariota. Esta complejidad en la clasificación de los molicutes llevó entonces a los expertos taxonómicos dentro de este grupo, es decir, bueno, básicamente ya no vamos a llamar a los bacilos dentro del filo de los firmicutes, a pesar que están ahí, todavía están viendo a ver qué hacen con ellos. Del punto de vista médico, vamos a clasificar los bacilos gram positivos, específicamente los bacilos, en dos clases. La clase bacilli, que es una de las partes vamos a ver hoy, y la clase clostridial, que son los anaerobios estrictos. Ambos grupos poseen una característica en común, que generan esporas. Y esto me llama mucho la atención porque cuando se hacen los estudios de transmisión de microbiota feto-materna, se observa que la predominancia de los grupos de firmicutes contribuyen a enfermedades cardiodegenerativas en la adultez. Entonces, siempre cuando dicen los firmicutes son los que causan diabetes, obesidad, complicaciones cardiovasculares a futuro, ya uno se fijaba que es por la producción de endoesporas. Esporas terminales, indiferentemente, según la ubicación de las mismas. Hay que ser un poco acuciosos para, evidentemente, observar las clasificaciones según la microbiota. Pero al hablar de firmicutes estamos incluyendo un grupo amplio, estamos incluyendo aquellas bacterias gram negativas con diferencias antigénicas, con diferencias en la presencia de elementos constitutivos tales como el lipopolisacario. Entonces, habían errores en esa denominación. Ahora, la característica que les diferencia entonces de los bacilos y de los clostridiales es la actividad en la disponibilidad del oxígeno. Recordemos entonces que nosotros les hablábamos a ustedes que había un grupo de bacterias anaeróbicas estrictas, que eran los clostridios. En este caso, los bacilli comparten actividad metabólica con aerobios estrictos y anaerobio facultativo. Que quede muy claro y que lo aprendan desde ahora, porque esto va a influir en cómo ustedes van a mandar a tomar las muestras según las consideraciones clínicas, aquellos que se dediquen a la práctica médica de la infectología. Todas las bacterias que generan enfermedad son anaerobias facultativas. En este caso, el estudio del Bacillus cereus, que nos vamos a enfocar el día de hoy, tiene actividad aeróbica, recuerden bien, aeróbica estricta, y los demás son anaerobios facultativos. En el caso de los clostridios son anaeróbicos estrictos, ¿sí? No pueden utilizar oxígeno, el oxígeno es letal para ellos. Ahora, el Bacillus cereus, cuando se encuentra en exposición a oxígeno, es cuando su actividad metabólica está mucho más, puede producir todas las sustancias biológicas que se genera y la producción de ella menor. Cuando empiezan a haber condiciones de hipoxia o disminución de la concentración de oxígeno, la actividad de esta bacteria disminuye hasta llegar a la muerte. El género que vamos a estudiar hoy es el género Bacillus. Bien, hasta el 2017 o hasta el 2018 ya se hablaban que había más de 250 especies bacterianas relacionadas a este género bacteriano. Este es un género amplio. ¿Por qué razón? Porque está ampliamente distribuida en la naturaleza y es cosmopolita. Una de la denominación o de las cosas que se le atribuyen a este género bacteriano es que es de característica edáfico. Ya vamos a decir por qué es edáfico. 3 géneros de importancia bacteriana a estudiar en relación a los bacilos. Bacillus anthracis, o el agente etiológico del anthrax, que lo vamos a ver en la segunda parte. Bacillus cereus, agente etiológico de la intoxicación alimentaria o de la toxi-infección alimentaria. Y el Bacillus subtilis, que es el agente etiológico oportunista
de los casos de necrosis en los tejidos que llega esta bacteria. Algo que hay que tomar muy en cuenta. ¿Por qué resulta de importancia estudiar esta bacteria dentro del amplio espectro de las enfermedades infecciosas? Lo primero que hay que entender es que es una bacteria que es edáfica, se encuentra en la materia orgánica, en el suelo, en las superficies de la naturaleza, y esto nos lleva a entenderla como que es una bacteria ampliamente distribuida en la naturaleza y que es cosmopolita, es decir, se puede encontrar en cualquier parte. Algo que se debe tomar en cuenta para ver su resistencia y su mantenimiento en los distintos lugares es que el género Bacillus posee una baja cantidad en su contenido de GC, de guanina y de citosina. Las bacterias que poseen este bajo contenido son extremadamente sensibles a los tratamientos por calor. Las estructuras de ADN son muy sensibles de denaturar y la particularidad de esta relación es que no les permite soportar elevadas temperaturas. E incluso, siendo tanto, los productos biológicos que se generan de estas estructuras sí son altamente resistentes e incluso las toxinas y los productos biológicos en su gran mayoría son resistentes incluso al alcohol o a la desinfección de muchos elementos. Dos presentaciones clínicas de enfermedades producidas por esta bacteria. Causa intoxicación alimentaria y causa la toxinfección alimentaria. En teoría se supone que ya ustedes saben estos dos conceptos, pues los mandé por el grupo para que los investigaran. ¿En qué consiste la intoxicación alimentaria? Bueno, como su nombre lo dice, básicamente produce una toxina que va a generar el efecto de emesis o de vómito en la persona que haya adquirido la toxina. Ojo, no es la bacteria, es la ingestión o la adquisición de la toxina. ¿Qué característica tiene esta toxina? Bueno, más adelante la voy a describir con detalles más bioquímicos, pero hasta ahora sabemos que es una toxina altamente estable, que soporta altas temperaturas, y por esta es la razón del comportamiento de esta enfermedad. Soporta la exposición a enzimas pancreáticas, a la actividad hidrolítica de la tripsina y de la pepsina, e incluso las variaciones en el pH. Fíjense la imagen que yo les ponía o el ejemplo que les presentaba al inicio. En un wok, cuando se está cocinando un arroz chino, se está preparando un arroz frito, hay varias consideraciones a tomar. El arroz es precocido. Puede ser que la bacteria haya estado en el arroz contaminado, genera la toxina y la bacteria muere, pero la toxina permanece. El arroz se almacena si no se guardó adecuadamente y luego produce la enfermedad cuando se ingiere la toxina. O veamos el caso también de que los vegetales hayan estado contaminados, pues no se lavaron bien, vienen de la naturaleza, están contaminados por la materia inorgánica del suelo y puede ser el vehículo de la bacteria. Aún considerando que las altas concentraciones de sal pueden ser inhibitorias para el crecimiento de algunas bacterias, se puede pensar entonces que la adición de glutamato monosódico, de sales de guanilato y las 60 salsas que tienen los chinos, sus cosas raras, estas variaciones de pH no van a permitir o no van a contribuir a la denaturación de este producto biológico, de la toxina emética o de la cereulide. No. Ella es altamente estable. Por esta razón, entonces, cuando se ingiere y llega a los extremos aferentes del nervio vago, es que va a producir la enfermedad. También produce toxinfección alimentaria, que en este caso se produce una enterotoxina generada en el intestino y la toxina es altamente sensible al ácido y al calor. ¿Qué supone esto? Que cuando se está preparando un alimento, después de estar preparado, es decir, nos lleva un proceso de recalentamiento, llegan los componentes del plato o de la preparación, contaminan la preparación y se ingiere la bacteria. Una vez que la bacteria se encuentra dentro del intestino,
es que produce la toxina y viene el cuadro diarreico, la forma de presentación diarreica de la enfermedad. Bien, ahora las producciones de las toxinas van a generarse en distintos contextos. Ya vamos a revisarlos a continuación. Las características biológicas que están asociadas a estas bacterias son las que debemos identificar para saber cómo incluso en el futuro se puede mandar a hacer un diagnóstico certero. Lo primero de ello que se tiene que considerar es que cuya morfología bacteriana es como lo mencionamos al principio. Es un bacilo que puede estar aislado formando parejas o diplobacilo o en cadenas largas, streptobacilos. La tinción de Gram, o cuando se hace la identificación del género después que han crecido las colonias, cabe destacar que capta violeta de genciana y eso las cataloga como bacterias gram positivas. Son bacterias desde el punto de vista de la motilidad móviles. Sin embargo, fíjense que no se ve, o a simple vista cuando se estudia esta bacteria, no se ve la presencia de flagelos, salvo que se vea con microscopía electrónica, sus flagelos son extremadamente cortos. No llegan a apreciarse a simple vista, como en el caso de las bacterias gram negativas, que sus flagelos son prominentes. Vibrio, Salmonella, Pseudomonas, que tienen flagelos. No, en este caso no se observan a simple vista. Hay que hacer un estudio macroscópico mayor. Forman esporas y la ubicación de esta espora es central. En otros bacilos, que lo vamos a ver en las otras clases de bacteriología, las esporas son terminales o pueden ser iniciales. En este caso, cuando yo les pregunte a ustedes cuál es la ubicación de las esporas en el género bacilos, es de una ubicación central. Y lo más interesante y lo más importante de este grupo de bacterias es que producen las sustancias biológicas quizás las más potentes descritas en la naturaleza. Pues si bien se sabe que la producción de estructuras, de efectores bacterianos, de enzimas, de factores de patogenicidad, de toxinas, posee una de las estructuras más resistentes en la naturaleza, que incluso superan los 121 grados centígrados. Las dos toxinas de importancia a identificar y que tienen que conocer son la enterotoxina termoestable, es decir, que resiste al calor y que resiste al ácido, también denominada cereulide, y la termolábil, es decir, la que básicamente con el tratamiento térmico y con la exposición al ácido, se puede denaturar. ¿Qué se necesita para que esta bacteria crezca en condiciones de ensayos en el laboratorio? Primero, como les dije al inicio, sus condiciones de oxígeno, sus requerimientos de oxígeno, es una bacteria con metabolismo aeróbico estricto. Sin embargo, se sabe que en los ensayos in vitro, en el laboratorio, cuando se está identificando, para evidentemente saber cuál es el agente etiológico, la exposición a anaerobiosis influye sobre la producción de las toxinas. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, y que lo tomen en cuenta, todo cuadro emético que no dure superior a un día, no hay necesidad de mandar a hacer cultivos bacterianos, puesto que el rango clínico de la enfermedad producida por esta bacteria no va a superar este tiempo que les he mencionado. Entonces, no es necesario, simplemente soporte hidroelectrolítico del paciente y mantenimiento de su estado vital. No es necesario mandar a hacer un diagnóstico ni un examen en específico para esta bacteria. Cuando vayan a cuarto año y vean el tema de intoxicación alimentaria, notarán que no hay un mecanismo o un método propio para el diagnóstico de esta bacteria. ¿Por qué? Su enfermedad es
muy limitada y de corto tiempo. Sin embargo, para poderla identificar y diferenciarla de otras bacterias que producen intolerancia por la vía oral, hay que saberlas diferenciar por las características clínicas. Rango de pH de la bacteria, puesto que la toxina también tiene otros rangos. El rango de pH para su crecimiento es de 4.9 a 9.3. El óptimo vendría siendo entre 6.8 y 7.2. Fíjense que no hay características de pH que pudiesen influenciar. Las diferencias que hay con la toxina sí son relevantes desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista gastronómico para poder evitar estas enfermedades, sobre todo en los lugares donde mayor que se llega a presentar, sobre todo en los buffets, en los restaurantes o en otros lugares donde se pudiera ver la presentación de esta enfermedad. Los restaurantes chinos, por así decirlo. Temperatura de crecimiento de la bacteria de 4 grados a 48 grados centígrados. Por esto es que se hace hincapié en que una vez los alimentos preparados se almacenen rápidamente menor a 4 grados centígrados. ¿Por qué razón? El rango de 4 a 48 grados centígrados va a permitir que la bacteria crezca. Si la bacteria se encuentra dentro de su rango de temperatura en condiciones de aerobiosis y las condiciones nutricionales adecuadas, se empiezan a producir las toxinas que van a producir la forma emética de la enfermedad. Y en relación con la actividad de agua, y fíjense que muchas de las bacterias, cuando se les describen las características de crecimiento o de forma de ensayos de laboratorio, nunca se pone el AW. Lo vamos a ver cuando veamos otros géneros bacterianos. ¿Por qué razón? Este requerimiento de actividad de agua es necesario puesto que si la bacteria llega a ubicarse o llega a caer en un alimento que posee una W por debajo de 0.91, su actividad se ve disminuida, senescencia y muerte. ¿Por qué razón? El agua es necesaria para las actividades metabólicas, sobre todo para la producción de más células y la producción de las sustancias biológicas, que es importante. Ajá. ¿Dónde encontramos la bacteria? Ya les decía a ustedes que era edáfica, que es cosmopolita, que se encuentra ampliamente distribuida en la naturaleza. Y los bacilos generalmente se encuentran distribuidos en todos lados. Incluso hay científicos que discutieron que hasta la bacteria se encontraba, por los fenómenos del viento, en el aire. Se encuentra en la descomposición de la materia orgánica, en animales que se están descomponiendo después de la muerte. Se encuentra en el suelo, en las rocas, en la tierra, se encuentra en el polvo que viene por el viento y se encuentra en el agua también. Así que la distribución y el hábitat es algo a identificar. Me voy a adelantar rápidamente a lo que consideramos en bacilos súptiles. Aquellas personas que llegan a perder la vista por procesos necróticos que se generan porque tuvieron un accidente, se insertaron una espina o una rama accidentalmente en el ojo, como estas bacterias se encuentran en el polvo y en el aire, es muy fácil que después de generar la puerta de entrada o la herida, la bacteria llegue hasta esos lugares que son inmunoprivilegiados, que no llegue células del sistema inmune. Y posterior a ello, esta bacteria causa enfermedad y causa procesos necróticos en el tejido, por ejemplo en el ojo. Y así es como se genera el proceso de enfermedad. Entonces es muy importante resaltar que el punto de entrada o la puerta de entrada de la bacteria hay que tener en cuenta por dónde se ingresa dependiendo en dónde esté el hábitat. El ciclo biológico ayudará a comprender cómo es que llega la toxina especialmente a los alimentos. Inicialmente la bacteria toxigénica se encuentra en los tubérculos y en los cereales. Una vez que la planta crece en los cereales, puede llegar hasta la parte superior o donde se encuentra la semilla del cereal. En el caso de los tubérculos, se va a permanecer en contacto íntimo a medida que va creciendo.
Las plantas o los sembradíos que se encuentren contaminados, evidentemente la bacteria permanecerá allí y en las zonas adyacentes por medio del agua o del movimiento de tierra. Sin embargo, para poder contaminar a anchas extensiones de los cultivos, influye mucho el traslado de los invertebrados o en las patas de los invertebrados, como en el caso del hermoso grillo que está figurado en la imagen. Ellos se encargan de llevar a los distintos lugares del sembradío la bacteria toxigénica y en interacción con los pequeños roedores llevará a más extensión las bacterias toxigénicas a plantas o a sembradíos que no estaban contaminados con dicha bacteria. Luego que hay cosecha o se recogen los tubérculos y los cereales, permanecen como alimentos crudos. Y esta permanencia es la que determinaría que si no se lleva adecuado un proceso de limpieza y descontaminación de los alimentos, el sano proceso higiénico, puede haber contaminación cruzada con los alimentos cocidos y puede haber doble vía para la producción de la toxina emética. Si hay contaminación cruzada y el hecho de que se aplique altas temperaturas, la bacteria muere y genera la toxina y la deja dentro del alimento. Entonces quedaría el alimento con altas concentraciones de la cereulide. Ahora bien, si el alimento crudo en su totalidad se cocina, ya habrá una desregulación en la producción de la cereulide y el alimento quedará inocuo o sano. Por esta razón es necesario llevar a cabo buenas prácticas en la preparación de alimentos. Los alimentos que pueden estar contaminados tienen que identificarse fundamentalmente, puesto que para una persona sana o para un inmunocompetente puede ser un problema leve, pero para los inmunosuprimidos, la ingestión de alimentos crudos o no bien preparados le pueden generar problemas, desequilibrio del medio interno, pérdidas de líquidos e incluso descompensaciones. Por esta razón es que tienen que identificar muy bien y saber que en el caso de las dietas intrahospitalarias, los alimentos tienen que estar totalmente cocidos, puesto que estamos hablando de pacientes. En el caso de los niños, también recordemos que su distribución de agua es muy diferente a la de un adulto, o los grupos vulnerables, llamémoslos tercera edad, llamémoslo embarazadas o lactantes. Todas las personas que se encuentren bajo riesgo de contaminación alimentaria pueden padecer la forma emética de la enfermedad. Y si la preparación de contaminación cruzada puede presentarse la forma diarreica de la enfermedad. Recuerden que ambas son muy autolimitadas y no representan un riesgo para personas inmunocompetentes o adultos sanos, pero sí para personas vulnerables y para inmunosuprimidos. Los alimentos que pueden estar contaminados de primer orden son los cereales. Recordemos que lo mostramos en el ciclo biológico. Los cereales como el arroz, la pasta y la mezcla secas de especies. Recuerden que las especies se toman del lugar donde son cultivadas y tienen contacto con la tierra, tienen contacto con el polvo y luego lo único que se ponen son a deshidratar y la molienda de las mismas. No se le ha hecho un tratamiento propio de desinfección o de eliminación de los contaminantes. En el segundo orden tenemos aquellos que tienen contacto con la tierra y sin embargo pueden ser tratados para eliminar la carga microbiana, como son los vegetales. Provienen del suelo y pueden traer la bacteria. Los vegetales que se utilicen para preparar salsas también pueden estar contaminados si no se lavan adecuadamente. Por último, por contaminación cruzada puede llegar la bacteria a la leche y sus productos, así como también los productos cárnicos como carne roja o carne blanca, carne y pescado, que pueden llegar a contaminar. En la siguiente lámina
ustedes pueden identificar los determinantes de patogenicidad más importantes en bacilos serios. La interacción, una vez que llega la bacteria al intestino delgado, promueve una reacción inflamatoria en las células que tienen contacto directo con el inóculo. Esto es, mediante los elementos antigénicos que se encuentran en la pared de membrana de la bacteria, por mencionarlos, peptidoglicano, ácido teicoico y ácido lipoteicoico junto a las proteínas de la capa S, van a interactuar con los receptores tipo TOL, los cuales ya ustedes vieron en inmunología, TLR2 y TLR4, y señalización aguas abajo de la célula va a conducir a que se expresen los genes que van a codificar para las proteínas LITAF y CDIP1, los cuales junto a la producción de citoquinas proinflamatorias se van a expresar en la membrana. La expresión de estas dos proteínas en la membrana que está generando un proceso inflamatorio van a ser los receptores para las toxinas tripartitas. Estamos hablando de la hemolicina y la proteína no hemolicina, es decir, ellas necesitan 3 subunidades específicas para poder formar su complejo proteico y generar el proceso. Se denominan hemolicinas porque en ensayos in vitro se ven cómo generan poros en los eritrocitos. Estas son proteínas que se ensamblan y generan una especie de túbulo y por ende van a provocar alteraciones iónico-metabólicas en estas células y por ende la apoptosis en las mismas. Bien, aparte de la formación de la actividad hemolítica de estas proteínas, se va a activar la formación del inflamosoma de los receptores de tipo NOT, específicamente el 3. Este compuesto va a estimular estas células y van a generar un proceso inflamatorio y ya de por sí empieza el proceso de irritabilidad o de hipersensibilidad visceral. Si vemos en la parte central del esquema de la bacteria, se ven también hay otras proteínas que generan hemólisis, como la proteína citotóxica, las hemolicinas 2 y 3, que no son tripartitas como la hemolicina que vimos en el caso anterior, y como la cereolicina. Estas proteínas, una vez que son secretadas como efectores bacterianos y entran en interacción con las células adyacentes a la bacteria, van a generar también formación de poros y actividad hemolítica. Una de las enzimas y de las toxinas más importantes que vamos a ver en esta clase es la cerulide. Está codificada en el plásmido PSR 270 y una vez que se expresa la cerulide, va a interactuar con los receptores 5-HT3 que se encuentran en el extremo eferente de las terminaciones del nervio vago que se encuentran en el estómago. Esto va a generar señalización en el eje sistema digestivo con el cerebro y va a provocar el efecto de emesis. Por otro lado, también se ha descrito que las toxinas y las proteínas parecidas a las producidas en el antra, que se encuentran codificadas en el plásmido PBC XO1 y en el plásmido PBC 218, generarán estas proteínas en su momento una vez mediante la señalización de factores de transcripción y evidentemente se va a generar el efecto necrótico en algunas especies de Bacillus cereus. Inicialmente vamos a comprender cómo es su denominación. La toxina termoestable, como ya les había dicho, resistente al calor, la han denominado como una toxina dodecapeptídeo, es decir, posee aproximadamente 12 repeticiones en forma de péptido y la estructura es anular, es decir, en forma de anillo. La misma la han denominado
como un ionóforo de potasio de valiomicina. Es decir, puede actuar como un efluyente de potasio. ¿Qué características posee o qué es lo que básicamente va a, qué es lo que le confiere esta actividad de resistente? Cuando los investigadores estaban revisando por allá en el 89 en qué consistía esta estructura, vieron que en los ensayos in vitro, después que se eliminaban las células, es decir, las bacterias, en el sobrenadante se encontraba una estructura que generaba la enfermedad y que a su vez era de aproximadamente 10.000 Daltons. Casi aproximadamente estamos hablando de una estructura muy pequeña, que a su vez podía resistir a pHs elevados. Es decir, a 11 y que también resistía a pHs muy bajos, cercano al del ácido clorhídrico, es decir, a 2. Este rango le permitía a la toxina poder soportar los cambios de pH que ocurren al paso por el estómago y así llegar y igualmente producir la enfermedad. E incluso la estructura proteica permanecía después del tratamiento a 121 grados centígrados por 90 minutos. Esto es una resistencia muy alta considerando que su estructura es peptídica. Aún así, luego que se pudo dilucidar bien cómo era esta estructura, la sometieron a radiaciones. Recuerden la actividad del microondas, que lo que permite es el movimiento de las moléculas de agua y la interacción y la fricción de estas moléculas de agua es la que genera el calor, e incluso este movimiento de radiación no permitió la eliminación de la toxina termoestable. Por eso es que digo en láminas pasadas que es una de las estructuras más potentes, de las más resistentes que se encuentran dentro de la naturaleza. Ahora bien, ¿cómo es que se produce? Fíjense, les había dicho que los alimentos estaban contaminados. Entonces, agarro un cereal, vamos a poner el ejemplo que está en la lámina, el arroz. El arroz, si no se lava adecuadamente y se lanza directo a la olla para su cocción, se sabe que la mayoría de las bacterias mueren durante la cocción del arroz. Temperatura de ebullición superior a 100 grados centígrados, las bacterias mueren. Nótese que como generan esporas, recuerden lo que yo les mencioné en las clases de agentes físicos y químicos. Hay bacterias que tienen la capacidad de esporular, es decir, se convierten en espora. Y luego de germinar, se convierten esas esporas en células vegetativas con actividad metabólica. Las bacterias que sobreviven a este tratamiento térmico generan esporas. Se convierten, o sea, ven que hay cambios en la temperatura, disminución de nutrientes, hay movimiento que no les permite absorber, esporulan. Se preparó el alimento, el arroz básicamente se ve que tiene una buena condición higiénica y se dejó reposar. Resulta que la persona que lo preparó se le olvidó que se tenía que almacenar, se fueron a acostar, se fueron a hablar y el arroz permaneció en la superficie. Esa disminución de la temperatura, la disponibilidad del almidón ahora que hay y el AW o la alta disponibilidad de agua mayor a 0.91 que contiene el arroz, puesto que es un alimento altamente húmedo, permiten que luego las esporas germinen, se convierten en célula vegetativa, por no refrigerar el alimento una vez que está disponible para poder ser ingresado a la nevera. Sabemos entonces que por cuidados de la nevera, entonces no ponemos los alimentos calientes, pero una vez que han llegado a una temperatura, por así decirlo, aceptable, se puede almacenar en un dispositivo de plástico y poderlo guardar para evitar que no se germinen las esporas que sobrevivieron. Si se deja ahí toda la tarde o toda la noche o hasta el siguiente día y se les olvidó por X o por Y,
las bacterias empiezan a replicar rápidamente y conforme se replican, todos los elementos constitutivos van a estar presentes y por ende también los que generan enfermedad. Dentro de los efectores bacterianos que se van a producir está la toxina cerulide. Luego entonces, ustedes van a agarrar el arroz. Bueno, el arroz ya estaba de ayer. Vamos a recalentarlo porque eso no se va a perder. Se destruyen las bacterias que germinaron, pero la toxina, por sus características que les comenté hace rato, de ser peptídica, de ser de forma anular, por su resistencia a la temperatura y resistencia al pH, ella permanece. Entonces, preparan un rico arroz con pollo o un arroz chino y evidentemente las bacterias ya no van a estar, pero va a permanecer la toxina emética o la cerulide. Por eso es que se llama la intoxicación alimentaria. Se ingiere ese alimento y va a ocurrir lo que vamos a describir a continuación. Inmediatamente que la persona llega y consume el alimento, va entonces primero a sentir o describen a veces que es algo que le cayó mal, que el alimento estaba como pesado y genera síntomas como la sensación de náuseas, mareo, pueden haber espasmos abdominales, hasta que generalmente aparece el vómito, la forma emética de la enfermedad, cuyo periodo de incubación está dentro de las primeras 6 horas después de haber ingerido el alimento. Por eso es que se llama forma emética de la enfermedad o forma corta, puesto que aparece en las primeras horas después de ingerir el alimento. E incluso, dependiendo de la cepa y del tipo de la cerulide, puede haber reducción del tiempo en 2 horas. ¿Cuánto dura esta sensación de malestar o de la presencia de la emesis hasta que finalmente se elimina la interacción de la toxina con los receptores? Aproximadamente de 8 a 10 horas dependiendo de la persona. ¿Cuál es el elemento que lo produce? Ya se los dije, es una enterotoxina, es decir, una toxina que va a interactuar con los elementos del sistema digestivo. Se ha descrito específicamente que la toxina tiene interacción con la rama eferente del nervio vago que se encuentra dentro del estómago. La toxina llega, interactúa con los receptores 5-TH3 y va a inducir inflamación generada por las mitocondrias. ¿Por qué razón? Porque ella tiene actividad ionoforótica relacionada con el potasio. Los cambios en el potencial de acción van a generar la estimulación de la emesis para poder eliminar este componente que es extraño en el cuerpo. Y por esta razón, mientras más sea la cantidad de toxina ingerida, mayor o más prolongado va a ser el tiempo, el reflejo del vómito. ¿Por qué razón? Se genera para poder eliminar esta sustancia extraña. Mientras menor sea la carga de la toxina, menor va a ser el tiempo de la enfermedad. Por otro lado, entonces se encuentra la forma diarreica de la enfermedad. Hay literatura que lo describe como la gastroenteritis provocada por bacilos serios. Más sin embargo, los libros dicen que solamente se le puede llamar forma diarreica de la enfermedad provocada por bacilos serios. Ya les había mencionado que, tengan claro, la forma emética es producida por la cerulide o por la toxina emética. La termolábil es la que produce la forma diarreica de la enfermedad. ¿Cómo llega esta enfermedad a generarse? Bien, supongamos que ustedes son invitados a una fiesta, cuando no había pandemia, y sobre la mesa de los pasabocas se encuentran unas preparaciones como se encuentra en la lámina. Tradicionalmente, cuando se prepara un alimento, el calor inactiva los microorganismos que son potencialmente patógenos y generan las jetas, ¿sí? Las enfermedades transmitidas por alimentos. Pero
Cuando éstas se mezclan con alimentos que no han sido tratados, ejemplo, salsas, verduras y algunas carnes que no han sido bien cocidas, esta mezcla o esta contaminación cruzada es la que puede dar lugar a la contaminación del alimento. No hay un tiempo prudencial, por así decirlo, para que genere daño el alimento. Solamente se debe dar el consumo del mismo, más nada. Bien, se consume el alimento contaminado. Lo vemos en la continuación de la flecha. Hay autores que creen y afirman que para que se dé esta forma diarreica se consume la espora. La espora G, porque va a resistir el ácido clorhídrico a su paso por el estómago y va a germinar en el intestino delgado. Hay quienes creen, también por otro lado, que el consumo del alimento tiene que ayudar a elevar el pH del estómago. Esto va a depender que si se consumen más alimentos de tipo básico para que la bacteria pueda sobrevivir a su paso por el estómago. Es decir, hay esas dos vertientes. La más aceptada es que la bacteria pasa por el ácido del estómago y sobrevive para poder llegar al intestino delgado. Hay esa divergencia entre los alimentos básicos o si pasa la espora. No está muy clarificado, pero se debate aún la idea. Una vez que llega la bacteria al intestino delgado, obteniendo todo el medio propicio, nutriente, quimiotaxis, quorum sensing, señalización y ampliación de los elementos génicos, se empiezan a producir los productos biológicos, en este caso, los efectores bacterianos. Dentro de todos los elementos que puede producir la bacteria dentro de su genoma, hay tres importantes toxinas o tres elementos efectores bacterianos que se pueden producir. La hemolicina, que es trimérica, ella luego se dimeriza para poder generar su efecto biológico. La proteína no hemolítica, cuyos efectos son potenciados pero no son de importancia clínica. Y la propiamente enterotoxina termolábil, que se asemeja a la actividad de la que produce la E. coli y el Vibrio cólera, que son las que generan finalmente el cuadro diarreico o la gastroenteritis. Recuerden bien, la forma emética produce la toxina y interactúa con la extensión aferente del nervio vago. Eso es en el estómago. La forma termolábil o la forma diarreica de la enfermedad ocurre en el intestino delgado, por eso es que se produce la diarrea. ¿Qué alimentos están implicados en la forma de la presentación de la enfermedad? El consumo de carnes que no estén bien cocidas, el consumo de vegetales que no estén bien preparados y algunas salsas que hayan tenido contaminación cruzada. ¿Cuál es el periodo de incubación de la enfermedad? Se habla que es de las 6 horas posterior a su consumo o hasta 9 horas. Los libros que hablan sobre enfermedades transmitidas por alimentos dice que se puede llegar a presentar dentro de las primeras 24 horas. Y eso es lo que ocurre cuando las personas tienen estas diarreas inexplicables, autolimitadas y de fácil curación. ¿Por qué? 24 horas previamente pueden consumir un alimento que no haya sido debidamente preparado y le echan la culpa a cualquier cosa que comieron o que el alimento les cayó mal o que no estaban acostumbrados, y es que realmente estaba contaminado con un Bacillus cereus cuyo origen fue una contaminación cruzada por mala preparación y es la que finalmente le está produciendo la enfermedad. Recuerden, la forma diarreica de esta enfermedad en inmunocompetentes es muy autolimitada. La forma en pacientes inmunosuprimidos puede llegar hasta generar necrosis en algunos de los casos. ¿Cuáles son los síntomas? Lo primero que ocurre es una diarrea acuosa. No es tan característica como la del Staphylococcus aureus o las formas de gastroenteritis de las enterobacterias. Son totalmente distintas. Es una diarrea acuosa en las cuales se pueden encontrar de 3 a 10 deposiciones por día, que a muchos les sucede,
de que llegan a presentar de 3 a 7 deposiciones en aproximadamente las 5 primeras horas y dicen, ya me siento bien. Si un paciente les llega a mencionar esto, es probable que estén ante la presencia de una gastroenteritis provocada por un Bacillus cereus. Les recuerdo, esta enfermedad es autolimitada. También la persona presenta náuseas por los gases que se generan, la irritabilidad del sistema entérico, se producen espasmos, evidentemente porque hay un daño en las células y están generando la respuesta NF-κB de la inflamación. Y ahí tenemos, hay la sensación de querer ir a defecar. La duración de la enfermedad puede presentarse de 20 a 36 horas, pero en promedio dura 24 horas. Dicen los libros y la experiencia habla de que las personas pueden llegar a presentar máximo 2 días de la forma de gastroenteritis. 2 días. Y estas son las diarreas que se presentan en las personas que dicen, tuve un problema y estuve malo del estómago y eso me duró 2 o 3 días. Eso generalmente es producido por este agente etiológico. ¿Cuál es el producto biológico que lo provoca? La enterotoxina, que en este caso ya les expliqué que es termosensible. ¿Por qué razón? Porque puede ser denaturada por el calor o a su paso por el ácido hidroclorhídrico del estómago. Y de esta forma, para comprender cómo se genera la forma secretora de la enfermedad, hay que revisar el mecanismo de acción de la enterotoxina termolábil. Esta es una toxina de tipo AB, es decir, tiene 2 subunidades principales. La subunidad B, que es la que se va a unir a la superficie del enterocito, es de naturaleza peptídica y es de carácter pentamérico, es decir, tiene 5 subunidades diferentes y es la que va a interactuar con el receptor de membrana. En este caso, el ligando B se va a unir al receptor de gangliósido de membrana 1 encontrado en la superficie del enterocito. Luego, por actividad endocítica, se va a absorber la subunidad A, que es finalmente la que va a generar el efecto toxigénico dentro de la célula. Por disminución del pH, la subunidad A se va a dimerizar en subunidad A1 y en subunidad A2. La subunidad A2 no va a generar ningún efecto celular, simplemente se descarta por ser una estructura de ensamblaje. La subunidad A1 es la que a grosso modo va a inhibir los inhibidores de las formas de proteína G. ¿Cómo hace esto? La subunidad A1 va a activar una ADP ribosilasa que se encuentra dentro del citoplasma de la célula. Esta ADP ribosilasa va a generar un efecto de modificación posttraduccional de tipo covalente al transferir uno de los fósforos inorgánicos que se encuentra en el GTP, llevándolo o utilizándolo para agregar una ADP ribosa en una de las argininas de la subunidad alfa de las proteínas G. De esta forma queda inhibida esta subunidad de la forma inhibitoria de las proteínas G. Esto hace que estimule o que quede activada la adenilciclasa que se encuentra como anexa a la membrana celular. La adenilciclasa activa va a aumentar los niveles de AMP cíclico dentro de la célula y como ya ustedes lo saben por fisiología, este actúa como un mensajero celular activando la quinasa A y por ende la fosforilación de proteínas. La mayoría de las fosforilaciones va a activar proteínas aguas abajo y aguas arriba, estimulando de esta forma la salida o el flujo de electrolitos, cationes positivos y de agua, generando de esta forma la diarrea secretora. Como les había mencionado previamente, también se encuentra el efector bacteriano de hemolicina. Este vector se encuentra clásicamente codificado en 3 segmentos génicos de la bacteria. Luego, una vez que se traducen y son excretados hacia el medio externo,
las hemolicinas se dimerizan una vez que se unen a la membrana. La oligomerización de la misma se van a ensartar y van a crear un efecto de túbulo dentro de la membrana celular. Además del efecto de la toxina termolábil, la hemolicina se va a encargar también del flujo de iones y de la pérdida de agua. En orden de importancia, va primero la toxina termolábil por alterar las condiciones internas del enterocito y la hemolicina luego por encima de la proteína no hemolicina ni toxigénica. A modo de revisión general, se puede repasar de esta forma que los alimentos contaminados van a llevar la bacteria o en algunos casos la toxina. Presten mucha atención en el siguiente esquema que ofrecen las revistas de Cell, que no solo es la transmisión de la bacteria y de la toxina, también puede llevarse en estos medios las esporas cuando no hay condiciones adecuadas. Lo mismo ocurre en la infección nosocomial, que puede haber transmisión de la bacteria y sus esporas. Esto explica que no solamente bajo la entidad clínica de Bacillus cereus pueden haber solamente la enfermedad intestinal o la enfermedad emética, sino también hay una lista de manifestaciones clínicas que pueden ver a su mano izquierda y que son las que menciono en la siguiente lámina a la traducción al español. Cabe resaltar que la explicación o los elementos encargados que van a generar este tipo de manifestaciones están implicados en otros efectores bacterianos de la bacteria, tales cuales como las enzimas. Estas enzimas que de actividad proteica son metaloproteasas o metaloproteínas, que son enzimas que se encargan de clivar enlaces peptídicos y que su característica es, dentro de su estructura, poseen iones divalentes, tales como el zinc o como el cobalto, para tener esta actividad de hidrólisis. También están las esfingomielasas y las fosfolipasas. La degradación de proteínas y de lípidos en los tejidos van a generar aquellas manifestaciones extraintestinales y que es importante identificarlas, puesto que la asociación con Bacillus cereus no está muy relacionado con algunas complicaciones dentro de las estancias hospitalarias. Siempre se dejan de lado y se olvidan que también estas bacterias pueden ser vehiculizadas a través de la contaminación de material edáfico o de tierra en las instalaciones hospitalarias. Por otro lado, también se ha asociado que Bacillus cereus se puede encontrar en correlación con otras enfermedades, tales como la bacteremia, la neumonía, la oftalmitis, queratitis, meningoencefalitis, hepatitis fulminante, osteomielitis o endocarditis. Básicamente, esta es una enfermedad de tipo implantada, es decir, que una vez llevado a cabo determinados procedimientos, tales como contaminación, traumatismo, cirugías o implantes, puede llegar esta bacteria por contaminación a los lugares donde puede producir la enfermedad. El determinante de patogenicidad clásicamente descrito para esto es la fosfolipasa de tipo C. Esta enzima se va a encargar de degradar los ácidos grasos que se encuentren presentes en las células de los tejidos que le estoy mencionando, y así es como se genera el daño tisular. Como resumen, Bacillus cereus produce intoxicación alimentaria y toxinfección alimentaria. Los dos determinantes de patogenicidad principales de este patógeno es la toxina emética y la toxina termolábil. Tenemos dos enfermedades importantes: la forma emética, estimulada por la cerulide,
y la forma diarreica o la gastroenteritis producida por la toxina termolábil. Recuerden repasar cuáles son los síntomas y los signos y cuáles son los alimentos que generan las dos formas clásicas de la enfermedad. Posterior al tema de bacilos, vamos a ver luego Bacillus anthracis.